Muy buen día, amigos de Salud Gourmet. En esta tercera y última parte del segundo capítulo abordaremos las verdaderas causas que propician la gastritis y las úlceras mal atribuidas a la Helicobacter pylori, así como la forma correcta de erradicarlas para evitar que se conviertan en cáncer y recuperar la salud con la confianza en la capacidad curativa del propio cuerpo. Bienvenidos. Los síntomas de la enfermedad son como arena entre los dedos. Los síntomas de la enfermedad son sumamente variados cuando no impredecibles. Las causas de la enfermedad permanecen ocultas para la mayoría de los médicos y pacientes. Un catarro gástrico o una inflamación de la membrana mucosa, por ejemplo, puede que en un principio no se manifieste como una irritación, pero que luego acabe siendo una úlcera. Después puede expresarse en forma de endurecimiento del tejido y finalmente diagnosticarse como un cáncer. El curso y la intensificación de los síntomas patológicos, manifestaciones de la enfermedad, pueden variar de una persona a otra y relativamente pocas personas llegan a desarrollar un cáncer. Sin embargo, las etapas previas pueden ser igualmente graves. De hecho, muchas más personas mueren de problemas digestivos agudos que de cáncer y de enfermedades coronarias. El catarro gástrico puede ir acompañado de varios tipos de molestias como dolor de estómago, náuseas, vómitos, gastritis y calambres estomacales. En realidad, dos personas que sufren gastritis no tienen nunca los mismos síntomas. Una de ellas puede que sea una persona muy nerviosa y entre sus síntomas puede darse dolores de cabeza e insomnio. La otra puede sufrir un ataque epiléptico. A medida que la enfermedad va avanzando, algunos pacientes, aunque no todos, desarrollan una anemia como consecuencia de la ulceración y la putrefacción de las proteínas celulares. Hay personas que al comenzar a tener úlceras de estómago sufren hemorroides y hay otras que sufren congestión estomacal, en cuyo caso los alimentos quedan prácticamente atascados y son vomitados cada segundo o tercer día. La medicina moderna contempla cada conjunto de síntomas como si fueran diferentes enfermedades, cada una de las cuales requiere un tratamiento o un especialista diferente. Esto hace que los diagnósticos médicos o los tratamientos sean tan complejos que ni siquiera los propios médicos saben a ciencia cierta qué tienen que hacer para ayudar a sus pacientes. Cada nueva variación de una enfermedad produce diferentes síntomas en diferentes personas, y los especialistas son incapaces de identificar la causa común de las diversas afecciones. A los médicos no se les enseña a buscar la causa de las dolencias, por ello suelen tratar los diferentes síntomas como si fueran enfermedades distintas. Para ellos, un primer dolor de estómago no guarda relación con la inflamación o el catarro gástrico. El engrosamiento de las paredes estomacales no es lo mismo que una úlcera estomacal. Una úlcera no es, desde luego, un tumor maligno, y el tumor aparece cuando menos se le espera. Un médico puede ser capaz de paliar un dolor inicial de estómago con un fármaco contra la acidez o un analgésico, y cuando aparece el catarro, recetar un antiinflamatorio. Cuando aumenta la úlcera y se hace insoportable, los cirujanos deciden extirparla. Una vez aparece el cáncer, hay oncólogos que recurren a la quimioterapia, a la radioterapia o a la cirugía para extraer el tumor o partes del estómago. Sin embargo, ninguno de esos síntomas son enfermedades en sí mismos. Todos están causados por algo más y sin afrontar ese algo más, la enfermedad continuará mostrándose de otras formas o variantes que parecen no guardar relación entre sí. Los síntomas son como la arena que se escurre entre los dedos de las manos. Son inascibles y contradictorios. Tan solo aquellos que han aprendido a relacionar los síntomas con sus causas pueden determinar la verdadera naturaleza de la enfermedad. Está claro, pues, que lo que más conviene al paciente no es en modo alguno seguir un tratamiento exclusivamente sintomatológico de su enfermedad crónica. Buscar la causa. No son muchas las personas que intentan buscar la causa de que su estómago se irrite o indagar de qué modo han contribuido ellas mismas a desarrollar su enfermedad. Por el contrario, normalmente se cree que se hace todo lo posible para encontrarse bien tratando simplemente los síntomas de las dolencias a medida que se manifiestan sucesivamente.
Por desgracia, incluso eliminando la última manifestación de la enfermedad, que en el caso anteriormente descrito era un tumor canceroso, el médico no ha hecho nada para tratar el primer síntoma de la enfermedad, el dolor de estómago. Este pudo estar provocado por la ingesta de alimentos irritantes y aliños preparados, por demasiada sal refinada o por guindilla picante. Otras causas pueden residir en problemas emocionales, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol, en la ingesta regular de café, bebidas refrescantes o edulcorantes artificiales, en comer demasiado, en la congestión hepática o en beber poca agua. Puede que la última causa sea la más común, si bien es la menos conocida en los problemas estomacales y muchas otras dolencias. Utilizo el ejemplo de los trastornos estomacales para describir los mecanismos que conducen a la enfermedad. La mayoría de los dolores de estómago son señales de una avanzada deshidratación en las capas mucosas. Estas consisten en un 98% de agua y un 2% de un entramado para la retención del agua, una capa mucosa que actúa como barrera natural de protección frente a los ácidos gástricos. Las células que se hallan debajo de esa capa secretan bicarbonato sódico que neutraliza cualquier cantidad de ácido clorhídrico que traspase el recubrimiento mucoso. La reacción química resultante entre las dos sustancias produce sal a partir del bicarbonato sódico y cloro a partir del ácido clorhídrico. El consumo de alimentos que requieren la secreción de abundantes cantidades de ácido clorhídrico, como carnes, huevos, pescado, queso u otros alimentos con un elevado contenido proteínico, ocasionan por consiguiente gran producción de sal en el estómago. Ello altera notablemente las propiedades de retención de agua que tiene el material del tejido mucoso. El consumo regular de este tipo de alimentos en grandes cantidades hace que se intensifique la neutralización de los ácidos y por tanto que se acumulen depósitos de sal en esa capa. Esto a su vez provoca una erosión, entre comillas, que permitirá que el ácido alcance las paredes del estómago. El resultado es el conocido dolor llamado dispepsia. Mientras la barrera mucosa está debidamente hidratada gracias a la ingesta regular de agua y el consumo de grasas y proteínas es moderado, los eventuales depósitos de sal se disuelven y eliminan. Además, se retiene el bicarbonato sódico que neutraliza el ácido clorhídrico antes incluso de que tenga ocasión de penetrar en la capa mucosa. Por tanto, no puede existir mejor barrera ácida para las paredes gástricas que el agua. No obstante, los dolores de estómago, que no son en la mayoría de los casos otra cosa que el dolor que produce la sed, suelen combatirse con antiácidos y otros medicamentos. Estos fármacos, sin embargo, no ofrecen una adecuada protección contra la acción natural del ácido clorhídrico. La mayoría de las personas que sufren úlcera de estómago o graves dolores abdominales o de dispepsia experimentan un alivio prácticamente total e instantáneo tras beber 1 o 2 vasos de agua. Por otra parte, las bebidas que contienen cafeína, como la mayoría de los refrescos, el té o el café, tienen un efecto diurético y dejan sin agua al tejido protector del estómago. Una taza de café o una bebida alcohólica puede ocasionar fácilmente un ataque doloroso. El dolor de estómago es la primera señal que recibe una persona cuando existe un desequilibrio en los hábitos alimenticios o hidratación del organismo. Suprimir el dolor con medicamento impide por lo general que el paciente descubra la causa de ese malestar. Así pues, ignorar el mecanismo del metabolismo del agua, confundir el dolor provocado por la falta de agua con una enfermedad, lo cual es un grave error de diagnóstico, puede llevar a la supresión de unos síntomas iniciales de malestar que finalmente tal vez acaben en un cáncer. La mayoría de los tumores son el resultado de la supresión repetida de los síntomas leves de una dolencia, como resfriados, dolores, infecciones o cefaleas, y del tratamiento de esos síntomas como si fueran auténticas enfermedades. El enfoque meramente clínico de la terapia se centra en las fases progresivas de los síntomas patológicos y sigue generando nuevos descubrimientos que prometen una solución a cada uno de esos problemas. En 1982, Marshall y Barrem descubrieron una bacteria que supuestamente causa más del 90% de las úlceras duodenales
y hasta un 80% de las úlceras gástricas. El microbio es una bacteria gram negativa con forma de espiral denominada Helicobacter pylori, H. pylori. La relación entre la infección producida por el H. pylori y la consiguiente gastritis y úlcera péptica está documentada por medio de estudios realizados con voluntarios humanos, estudios de terapias con antibióticos y estudios epidemiológicos. Sin embargo, esa relación suficientemente demostrada no revela demasiado acerca de cuál de los dos es la causa y cuál es el efecto. El citado microbio estomacal bien podría ser un subproducto de la ulceración en vez de su causa. Semejante supuesto no sería extraño, puesto que la bacteria aparece automáticamente siempre que hay materia muerta, como es el caso del tejido ulcerado. Los antibióticos omeprazol o amoxicilina, que en la actualidad se recetan para las úlceras gástricas junto a los inhibidores de la secreción, destruyen el microbio y las úlceras desaparecen. Esto, por supuesto, produce gran alivio a muchos pacientes. ¿Por qué desaparecen las úlceras? Las bacterias producen toxinas que propician una respuesta inflamatoria del organismo, ulceración. Sin embargo, la inflamación no es una enfermedad, sino la respuesta del cuerpo para curarse y prevenir una dolencia mucho más grave que una úlcera. Véase más adelante. La mayoría de las personas se inclinan a pensar que las úlceras están causadas por el microbio. Ahora bien, una vez se deja de tomar antibióticos e inhibidores ácidos, el microbio y las úlceras pueden volver a aparecer. Según las investigaciones, H. pylori coloniza el estómago del 50% de las personas y cuando se tiene es de por vida. En los países con un elevado nivel socioeconómico, la infección es notablemente menos común que en los países más pobres, donde prácticamente todo el mundo puede estar infectado. Si H. pylori causa úlceras gástricas, ¿por qué no las tiene todo el mundo en los países pobres? El caso es que las úlceras gástricas son mucho más frecuentes en los países industrializados. Aunque la mayoría de la población tiene la bacteria H. pylori, desde la primera infancia, en una gran parte de ella la infección de H. pylori es asintomática. Tan solo de un 10 a un 15% de los individuos afectados sufrirá una úlcera péptica. Lo que debemos preguntarnos no es si un individuo tiene la bacteria H. pylori, sino por qué esta bacteria es más activa o prolifera más en unos individuos que en otros. Y ¿por qué vuelve a aparecer después de que se haya curado, entre comillas, la úlcera con el tratamiento farmacológico? En otras palabras, tiene que haber otra razón para la aparición de la úlcera que la mera presencia de una determinada bacteria que comparte más de la mitad de las personas de este planeta. En realidad, el tratamiento con fármacos no tiene efectos curativos, pues las personas afectadas dependen de su ingesta continua u ocasional. Su función, sin embargo, se reduce a destruir todo tipo de bacterias intestinales, incluidas aquellas que ayudan a descomponer las toxinas y los alimentos no digeridos que se acumulan en el estómago, especialmente en la zona inferior llamada antrum. Cabe destacar que la infección crónica vinculada a las úlceras gástricas se inicia siempre en el antrum. La bacteria H. pylori vuelve de modo natural al intestino cuando los antibióticos ya no están ahí para destruirla. ¿Por qué? Para cumplir su función. Su misión es ir a los lugares donde es preciso destruir y eliminar las células muertas y deterioradas y las toxinas. Cuando se toman demasiados alimentos no se pueden digerir todos. La presencia de alimentos no digeridos en el estómago causa irritación y toxicidad continuas. Además, ciertos alimentos y sus combinaciones son más difíciles de digerir cuando permanecen demasiado tiempo en el estómago, sobreestimulando las secreciones ácidas. Todo esto daña, debilita y destruye las células del estómago. La proliferación de la bacteria H. pylori tiene lugar en respuesta directa a los daños que causan los alimentos y los hábitos nutritivos inapropiados. Volvamos a señalar que esas bacterias se encuentran en todas partes y en todas las personas, aunque solo unos cuantos individuos desarrollarán úlceras gástricas.
¿Por qué H. pylori origina, entre comillas, una úlcera gástrica en una de cada 20 personas y no en las otras 19 si todas tienen esa bacteria? Del mismo modo, se puede considerar que el pinzamiento de un nervio es la causa de una enfermedad, pero no todos los nervios pinzados dan lugar a una patología. ¿No sería mucho más importante, en vez de buscar un culpable externo, descubrir por qué algunos nervios pinzados producen alteraciones patológicas y otros no? ¿Por qué una misma terrible situación puede causar en una persona un ataque de pánico o un infarto y en otra no? ¿Sería posible que esas causas externas de la enfermedad sirvieran simplemente de espoleta para que estalle la bomba de alta toxicidad que ya está presente en el organismo, dando lugar así a una crisis tóxica llamada comúnmente enfermedad, entre comillas? La medicina convencional supone que al eliminar un síntoma o una bacteria infecciosa, se resuelve también el problema de salud. Sin embargo, en realidad, la eliminación de los síntomas crea una situación mucho más grave y potencialmente letal. Cada vez está más claro, por ejemplo, que la desaparición de H. pylori, la bacteria presente en las úlceras pépticas, puede contribuir efectivamente a la epidemia de obesidad. H. pylori regula la producción de leptina y grelina. La primera es una hormona muy importante para la regulación del apetito, el peso corporal, el metabolismo y las funciones reproductivas. La grelina, un péptido del estómago que segrega la hormona del crecimiento, estimula el apetito. La destrucción de H. pylori puede alterar el equilibrio de estas hormonas y dar pie a un continuo aumento de peso y a un deterioro de todos los órganos y sistemas corporales. La ignorancia es peligrosa. Esto se aplica indudablemente al enfoque centrado exclusivamente en los síntomas que sigue la medicina convencional. Nota para los enfermos de úlcera gástrica. Tradicionalmente el regaliz se ha considerado una excelente medicina para las úlceras pépticas. Sin embargo, se ha descubierto que uno de sus componentes, el ácido glicirretínico, aumenta la presión arterial en algunas personas. De ahí que se desarrollara un método para eliminar ese componente y obtener regaliz desglicirricinado, DGL en sus siglas en inglés. El resultado es un producto antiulceroso sin efectos secundarios conocidos. Según numerosos estudios, el DGL estimula y/o acelera los factores de protección contra la úlcera, incluida la creciente producción de mucina, capa protectora del estómago y los intestinos. Los autores del estudio descubrieron que el DGL es un componente antiulceroso muy efectivo. Diversos estudios comparativos han demostrado que el DGL es más efectivo que el Tagamet, el Samtac y los antiácidos, tanto en los tratamientos ocasionales como en las terapias de mantenimiento frente a las úlceras gástricas y duodenales. El DGL también es efectivo para reducir la proliferación de H. pylori debido quizás a la eliminación de los componentes tóxicos nocivos que alimentan esos gérmenes. Para que el DGL sea efectivo en la curación de úlceras pépticas, debe mezclarse con saliva, ya que así favorece la secreción de elementos salivares que estimulan el desarrollo y regeneración de las células gastrointestinales. Conviene no utilizar el DGL en cápsulas, pues no está demostrado de que de esta forma sea efectivo. Las pastillas masticables son la forma más común de presentación. Relación entre sal y úlcera. H. pylori resulta más virulenta en medios con una elevada concentración de sal, según un estudio presentado en la conferencia de la Sociedad de Microbiología de Estados Unidos. Los investigadores descubrieron que en presencia de la sal, H. pylori es más propensa a producir proteínas que la hacen más peligrosa para los humanos y también a causar úlceras. El Dr. Hanan Gangs, un destacado investigador de la Universidad de Ciencias de la Salud de Bethesda, Maryland, declaró que, abro comillas, al parecer H. pylori sigue muy de cerca las dietas de aquellos a quienes infecta. Creemos que cuando hay elevados niveles de sal en el entorno gástrico, H. pylori produce un exceso de factores que le permiten sobrevivir, lo que a largo plazo incrementa el riesgo de contraer enfermedades.
Gans señaló también que los médicos saben desde hace tiempo que existe una relación entre la ingesta excesiva de sal y un mayor riesgo de contraer cáncer de estómago. No queda claro en el estudio si ese mayor riesgo de desarrollar úlceras y cánceres de estómago se aplica también al consumo de sal marina natural y no refinada o blanqueada. Si se tiene una úlcera gástrica, conviene reducir la cantidad de sal ingerida, especialmente si se pertenece al tipo Pitta. Véase más detalles sobre los tipos corporales en los capítulos 5 y 6. Afrontar un pronóstico descorazonador. Jenny tenía tan solo 25 años cuando acudió a mi consulta con una enfermedad de Crohn progresiva, un proceso inflamatorio del tracto intestinal. Tenía una inflamación fragmentaria crónica con edema en todo el grosor de la pared intestinal que causaba una obstrucción parcial del lumen. Le habían dicho que era un proceso irreversible que le llevaría finalmente a la muerte. Jenny estaba ahogándose por dentro. A pesar de los diversos tratamientos que había recibido, todos consistentes en analgésicos, antibióticos y potentes antiinflamatorios, entre ellos la cortisona, su estado empeoraba progresivamente. Puesto que no presentaba signos de mejora, los médicos le iban incrementando las dosis en intervalos regulares. Se le llenó la cara y el cuerpo de granos que se rascaba por la noche hasta sangrar. Tenía otros síntomas, entre ellos intensos dolores menstruales, jaquecas y lumbalgias. Tras examinar a Jenny con diferentes métodos ayurvédicos de interpretación del pulso e iridiología y escuchar su historial médico, le indiqué que sus problemas intestinales estaban causados por la alimentación que llevaba. Jenny consumía constantemente alimentos que producían muchos ácidos y bebidas que tenían efectos irritantes en el tejido intestinal y que le provocaban grandes oclusiones de los conductos biliares y cálculos hepáticos. Para más detalle, véase el capítulo 3. Asimismo, los fuertes fármacos que tomaba cada día impedían el intento de su cuerpo de deshacerse de los alimentos dañinos e indigestos. Además de menoscabar el sistema inmunológico, los componentes tóxicos de los medicamentos que le habían recetado habían eliminado también grandes cantidades de minerales y de agua, así como de sus tejidos y células. Todos los fármacos tienen efectos diuréticos. Sin agua suficiente, que es el principal medio de transporte y de curación del cuerpo, el organismo se enfrenta a una situación de crisis, a saber, sequedad corporal o deshidratación. La fuerte congestión hepática e intestinal que sufría Jenny, así como la deshidratación general, motivaron sus dolencias crónicas, entre ellas el dolor de cabeza, espalda y vientre. Los medicamentos provocaban una acumulación masiva de toxinas y bacterias nocivas en el intestino, ya que eliminaban casi la totalidad de las bacterias intestinales benignas y probióticas. Al ser una persona joven que llevaba una intensa vida social nocturna en Chipre, dormía poco por las noches. Su sueño irregular y la consiguiente fatiga crónica hicieron que su sistema digestivo asimilara mal los alimentos, lo cual incrementó aún más la toxicidad de su tracto intestinal. Le recomendé diversos procedimientos de limpieza y rehidratación, una dieta que correspondiera a su tipología natural y a su condición física, así como diferentes cambios en su estilo de vida que le ayudaran a equilibrar su perturbado ritmo biológico. Además, le aconsejé que buscara ayuda psicológica para tratar las pautas subyacentes del miedo e inseguridad que había experimentado desde su primera infancia. Un mes más tarde, una revisión por parte de su médico reveló que la enfermedad había, entre comillas, desaparecido, del mismo modo que todos los problemas cutáneos y demás síntomas. 12 años después sigue saludable y radiante. Está casada y tiene 2 hijos sanos y guapos. Lo que he deducido de este caso y de otros similares es una simple comprensión de la curación que puede aplicarse prácticamente a todas las dolencias. La he resumido en el siguiente extracto. Abro comillas. Los síntomas de una enfermedad no pueden ser la causa de la patología, son sus efectos. Por tanto, una enfermedad no se cura simplemente eliminando sus síntomas. El modo más eficaz de enfrentarse a la enfermedad consiste en eliminar
aquello que obstaculiza el esfuerzo constante del organismo por volver a su equilibrio natural. La ingesta excesiva de alimentos, una nutrición deficiente, la falta de sueño, el hecho de no beber suficiente agua, el consumo de fármacos y estimulantes, etc., reducen las reservas energéticas del cuerpo y hacen que sea susceptible de sufrir procesos tóxicos que pueden suponer infecciones bacterianas, víricas o fúngicas. Por otra parte, limpiar el organismo, eliminar los desechos que se acumulan en él y abogar por una dieta y un estilo de vida saludables son condiciones indispensables para que el cuerpo se cure por sí mismo. Cierro comillas. Confiar en la naturaleza del cuerpo. La casi totalidad de lo que se denominan enfermedades son crisis de toxicidad provocadas por la acumulación de toxinas hasta el grado de intolerancia, fase de enfermedad. Al organismo no le queda más opción que encontrar una válvula de escape de esas toxinas. Una crisis de toxicidad puede venir acompañada de diversos síntomas como dolores de cabeza y en las articulaciones, catarros, dermatitis, bronquitis u otros tipos de infecciones. Cada uno de los síntomas indica que el cuerpo intenta liberarse de las sustancias tóxicas en las partes más congestionadas. Una vez que el sistema inmunológico ha reducido la toxicidad por debajo del nivel de tolerancia, que puede diferir de una a otra persona, los síntomas empiezan a desaparecer. Fase de curación. En la vida todo transcurre cíclicamente sin excepción alguna. Entre los efectos más lamentables de las intervenciones médicas está impedir que el ciclo natural de enfermedad y curación se desarrolle completamente. El conocido médico Henry Lidlar resumió esta evidencia médica fundamental con la siguiente afirmación contundente. Abro comillas. La mayor parte de todas las enfermedades crónicas se deben a la supresión de los síntomas agudos mediante la intoxicación con fármacos. Cierro comillas. Al concentrarnos en la mera eliminación de los síntomas, hoy en día hay muchas enfermedades cuyas causas desconocemos totalmente. La fase de curación que sigue de modo natural a una crisis de toxicidad no tiene ninguna oportunidad de desarrollarse. Si no dejamos que un simple resfriado siga su curso natural, la próxima vez que nos acatarremos y tratemos de reprimirlo, se convertirá en un catarro crónico. Si seguimos cercenando el esfuerzo del cuerpo por sanar, el catarro se convertirá en pulmonía. Una pulmonía puede ser funesta si se socava la eliminación de las secreciones tóxicas con fármacos inhibidores. Del mismo modo, una migraña recurrente puede llegar a convertirse un día en una enfermedad mental, una hipertensión arterial en un infarto del miocardio y una congestión del estómago en un cáncer. Si dejáramos que una crisis de toxicidad siguiera su curso natural hasta que se resolviera y además evitáramos que las energías del organismo se fueran diezmando, la enfermedad raramente aparecería y no tendríamos que luchar contra ella si lo hiciera. Una crisis de toxicidad, sin embargo, puede acarrear graves complicaciones si el paciente impide que el cuerpo se deshaga de todos los desechos o sustancias tóxicas que, con el tiempo, han ido congestionando sus órganos o sistemas de eliminación, a saber, el hígado, el colon, los riñones, el sistema linfático, la piel y los pulmones. Las personas que, entre comillas, toman el atajo de una intervención médica para recuperarse, que aparentemente es más eficaz, rápido y apropiado, recuerdan la enfermedad con aprensión y continúan viviendo con el miedo a una recaída. Pero las que se curan atendiendo la capacidad natural del propio organismo son más propensas a recordar la enfermedad como una experiencia de gran liberación física y emocional que ha acrecentado enormemente su autoestima y su bienestar. Al recuperar la salud con la confianza y la creencia en la propia capacidad del cuerpo, dan, además, un gran paso en su desarrollo personal. Muchos pacientes afirman que el hecho de recuperarse de una enfermedad de una manera natural les ha llevado a mejorar notablemente su actitud general ante la vida y en sus relaciones con los demás. Un proceso tóxico puede ser una oportunidad única para compensar un karma antiguo y para que se produzcan en la vida cambios positivos en el plano físico, emocional y espiritual. Al confiar al propio cuerpo el proceso de curación,
Una nueva sensación de libertad invade la conciencia y empieza a disiparse viejos miedos y ansiedades. La táctica de luchar contra la enfermedad hasta el final no solamente es innecesaria, sino que además alimenta la vieja creencia de que una auténtica curación es tan solo una cuestión de suerte. Las investigaciones realizadas han confirmado lo contrario. Más de un 80% de las enfermedades desaparecen por sí mismas. Ello se debe, por supuesto, a la capacidad curativa innata del organismo. Para ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por curarse en medio de una crisis de toxicidad es importante tomar un laxante natural, realizar un lavado intestinal y al menos ponerse un enema al día a fin de eliminar las toxinas acumuladas en el tracto intestinal. También es muy aconsejable mantener los pies calientes, descansar y evitar mirar la televisión, debido a sus efectos estimulantes y deshidratantes. Comer durante este periodo interrumpe el proceso de curación, pues se necesita la energía del cuerpo para eliminar las toxinas. Sin embargo, beber agua tibia en abundancia ayuda a que el organismo se limpie y rehidrate. Asimismo, es muy recomendable tomar un baño caliente antes de dormir y si hay dolor, resulta muy agradable bañarse durante el día con agua caliente tan a menudo como se pueda. La exposición regular al sol y al aire fresco puede ser también muy eficaz en el proceso, pues ambos son estimulantes del sistema inmunológico. Estas y otras medidas similares ayudan al organismo a pasar el proceso tóxico en el menor tiempo posible. La confianza en el propio cuerpo, el hecho de no tenerle miedo, desempeña un papel clave en la recuperación. Todas las enfermedades graves son al comienzo inocentes, entre comillas. La mayoría de ellas empiezan como simples resfriados, dolores de cabeza, indigestiones, retortijones de estómago, cansancio, agarrotamiento de las articulaciones, problemas cutáneos y pequeñas dolencias de índole similar. Esas molestias aparentemente insignificantes, entre comillas, pueden tornarse graves si se curan con demasiada rapidez. Nunca pueden ser realmente eliminadas con tratamientos enfocados simplemente a curar los síntomas, pues cada pequeña crisis de toxicidad que se suprime aporta más toxinas al sistema y reduce la potencia y la vitalidad. Además, si las causas de estas dolencias relativamente pequeñas no se eliminan a tiempo, pueden producirse disfunciones orgánicas más graves. Este podría ser el punto de partida de una enfermedad de larga duración. El siguiente capítulo trata de los 4 factores más comunes que contribuyen al desarrollo de una crisis de toxicidad o enfermedad más intensa.